El poder del pensamiento positivo por Norman Vincent. Capítulo 1. Cree en ti mismo. Cree en ti mismo. Ten fe en tus aptitudes. Sin una seguridad humilde pero razonable en tus facultades, nunca podrás tener éxito ni ser feliz. En cambio, con una firme confianza en ti mismo, triunfarás. Una sensación de inferioridad e insuficiencia interfiere en el cumplimiento de tus esperanzas, mientras que la seguridad en uno mismo conduce al éxito y la realización personal. Debido a la importancia de esa actitud mental, este libro te ayudará a creer en ti y a desplegar tus facultades internas. Es terrible darse cuenta de que existe un gran número de personas pusilánimes afectadas y aquejadas por el mal conocido como complejo de inferioridad. Pero tú no tienes por qué sufrir ese problema. Cuando se dan los pasos apropiados, es posible resolverlo. Tú puedes desarrollar una fe creativa en ti mismo totalmente justificada. Después de haber hablado ante un grupo de hombres de negocios en un auditorio comunitario, permanecí en el estrado para saludar a la gente cuando de pronto se me acercó un señor que me preguntó con vehemencia: ¿podría hablar con usted de un asunto muy urgente para mí? Le pedí que esperara a que los demás se marchasen, tras lo cual nos retiramos a un área privada y tomamos asiento. Me encuentro en esta ciudad para realizar la operación de negocios más importante de mi vida, me explicó. Si tengo éxito, esto significará todo para mí. Si fracaso, estoy acabado. Le sugerí que se relajara un poco, porque nada podía ser tan definitivo. Si triunfaba, magnífico. De lo contrario, mañana sería otro día. Desconfío enteramente de mí mismo, dijo con desaliento. No siento la menor seguridad. No creo poder salir airoso de este trance. Estoy muy desanimado y deprimido. De hecho, se lamentó, estoy a punto de desplomarme, a mis 40 años de edad. ¿A qué se debe que durante toda mi vida me haya atormentado la sensación de inferioridad, inseguridad y duda de mi aptitud? Lo oí hablar a usted esta noche del poder del pensamiento positivo y me gustaría preguntarle ¿cómo puedo obtener un poco de fe en mí? Deberá de dar 2 pasos, contesté. Primero, es importante que sepa por qué tiene esa sensación de incapacidad. Esto requiere análisis y tiempo. Hemos de abordar los males de nuestra vida emocional igual que como un médico sondea en busca de algo que no marcha bien en nuestro cuerpo. Esto no puede hacerse de buenas a primeras, y menos aún en esta breve entrevista. Llegar a una solución permanente podría requerir un tratamiento. Pero para que usted pueda resolver su problema inmediato, voy a brindarle una fórmula que le dará excelentes resultados. Al deambular esta noche por las calles, le sugiero que repita las palabras que voy a proporcionarle. Luego, dígalas varias veces después de acostarse. Mañana al despertar, repítalas 3 veces antes de levantarse. De camino a su trascendente cita, dígalas 3 veces más. Si hace esto con una actitud de fe, recibirá la fuerza y aptitud que necesita para enfrentar esa dificultad. Más tarde, si lo desea, podríamos hacer un análisis de su problema básico, pero sea lo que sea que llegaremos a encontrar después de realizar ese estudio, la fórmula que le daré ahora puede ser un factor decisivo en su eventual curación. Esta es la afirmación que le proporcioné a ese individuo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Él desconocía estas palabras, así que se las anoté en una tarjeta y le pedí que las leyera 3 veces en voz alta. Siga esta prescripción
y estoy seguro de que todo saldrá bien. Él se levantó, guardó silencio un momento y dijo luego con entera convicción: «Está bien, doctor, está bien». Lo vi enderezarse y salir en medio de las tinieblas. Parecía una figura desolada, pero su modo de conducirse al partir me hizo saber que la fe ya operaba en su mente. Tiempo después, él mismo me informó que esa simple fórmula hizo maravillas por él y añadió: «Parece increíble que unas cuantas palabras de la Biblia puedan hacer tanto por una persona». Más tarde se llevó a cabo un estudio sobre las razones de que este sujeto presentara actitudes de inferioridad. Estas fueron eliminadas mediante una terapia científica y la aplicación de la fe religiosa. Se le enseñó a tener fe, para lo que recibió instrucciones específicas que se detallarán más adelante. Poco a poco adquirió una firme, constante y razonable seguridad en sí mismo, y no cesa de expresar su asombro de que ahora las cosas fluyen hacia él en lugar de repelerlo. Su personalidad ha adoptado un carácter positivo, no negativo, gracias a lo cual ya no ahuyenta el éxito, sino que lo atrae. Ahora posee una auténtica seguridad en sus habilidades. Las causas de la sensación de inferioridad son variadas y no pocas de ellas provienen de la infancia. Hace tiempo un ejecutivo me consultó acerca de un joven al que deseaba ascender en su compañía, pero me explicó: «Es un riesgo darle información confidencial, lo cual lamento mucho, porque de lo contrario lo nombraría mi asistente administrativo. Cumple todos los demás requisitos, pero habla demasiado y sin la intención de hacerlo, divulga asuntos de naturaleza privada». Luego de hacer un análisis, descubrí que ese chico hablaba demasiado a causa de un complejo de inferioridad. Para compensarlo, sucumbía a la tentación de hacer alarde de sus conocimientos. Se relacionaba con colegas adinerados que habían asistido a universidades de prestigio y pertenecido a una fraternidad, mientras que él creció en la pobreza, carecía de estudios superiores y no había sido miembro de fraternidad alguna. Por tanto, se sentía inferior a sus compañeros en nivel educativo y social. Para elevarse ante ellos y acrecentar su autoestima, su subconsciente, el cual intenta brindar en todo momento un mecanismo compensatorio, le ofrecía un medio para reforzar su ego. Él estaba al tanto de todo lo que pasaba en la industria y acompañaba a su superior a conferencias en las que conocía a individuos destacados y escuchaba importantes conversaciones privadas. Filtraba justo lo suficiente de esta información confidencial para que sus colegas lo vieran con admiración y envidia. Esto le permitía incrementar su autoestima y satisfacer su deseo de reconocimiento. Cuando el jefe se enteró de la causa de ese rasgo de personalidad y dado que era un sujeto amable y comprensivo, señaló a aquel joven las oportunidades de negocios que sus aptitudes le ofrecían. Le explicó también que su sensación de inferioridad hacía que no se pudiera contar con él en materias confidenciales. Este conocimiento de sí mismo y una práctica sincera de las técnicas de la fe y la oración lo convirtieron en un empleado valioso para su compañía. Sus genuinas facultades encontraron campo libre para evolucionar. Quizá recurriendo a una referencia propia podría ilustrar la forma en que muchos jóvenes sufren un complejo de inferioridad. De chico, yo era extremadamente delgado. Tenía mucha energía, pertenecía a un equipo de atletismo y estaba fuerte y sano como el acero, pero era esbelto. Y eso me incomodaba porque quería ser gordo. Me llamaban flaco y no me gustaba.
Quería que me dijeran gordo. Ansiaba ser duro, implacable y obeso. Hacía cuanto podía por engordar. Tomaba aceite de hígado, de bacalao, consumía gran cantidad de batidos con leche y comía innumerables postres de chocolate con crema batida y nueces, además de un sinfín de pasteles y pies, pero no me ayudaban en lo más mínimo. No dejaba de ser delgado y no dormía en las noches. Pensaba y daba vueltas a este asunto. Seguí intentando ser obeso hasta los 30 años, cuando de repente engordé. La ropa me quedaba tan ajustada que se me descosía sola. Me avergoncé entonces de ser gordo y al final tuve que bajar 18 kilos, con igual desesperación, para volver a tener una talla respetable. En segundo término, para concluir este análisis personal que hago solo porque podría ayudar a otros mostrando cómo opera este trastorno, yo era hijo de un ministro, hecho que se me recordaba siempre. Todos los demás podían hacer lo que quisieran, pero si yo hacía cualquier cosa, por ínfima que fuera, eres hijo de un predicador, decían. En consecuencia, no quería ser hijo de un predicador porque se supone que los hijos de los predicadores deben ser amables y remilgados, y yo quería hacerme fama de tipo rudo. Tal vez por eso los hijos de los predicadores se distinguen por ser un poco difíciles, porque se rebelan contra el hecho de tener que portar todo el tiempo el estandarte de la iglesia. Juré no hacer jamás una cosa: convertirme en predicador. Además, procedía de una familia cuyos miembros, prácticamente en su totalidad, ejercían profesiones que los obligaban a desempeñarse como oradores, y esto era lo último que quería hacer. Ellos solían obligarme a pronunciar discursos, pese a que me atemorizaba hacerlo, al grado de llenarme de terror. Esto sucedió hace ya varios años, pero cuando hoy en día subo a un estrado, en ocasiones siento aún la punzada del miedo. Tuve que echar mano de todos los recursos conocidos para adquirir seguridad en las facultades que el buen Dios me concedió. Encontré la solución a este problema en las sencillas técnicas de la fe que la Biblia enseña. Sólidos y científicos, estos principios pueden hacer sanar a cualquier persona de la pena causada por la sensación de inferioridad. Su uso permite al afectado identificar y liberar las habilidades inhibidas por sentimientos de insuficiencia. Esas son algunas de las fuentes del complejo de inferioridad, el cual levanta poderosas barreras contra nuestra forma de ser. Otras son cierta violencia emocional ejercida contra nosotros en la niñez, o las consecuencias de determinadas circunstancias, o algo que nos hicimos a nosotros mismos. Este mal emerge del borroso pasado en los oscuros recovecos de nuestra personalidad. Quizá tuviste un hermano mayor que era un estudiante brillante, obtenía calificaciones altas en la escuela, y tú solo recibías notas mediocres, algo que siempre se te echaba en cara. De esta manera, creíste que no podrías triunfar en la vida como él. Puesto que tu hermano obtenía notas altas y tú bajas, razonaste que estabas condenado a recibir malas calificaciones toda tu vida. Es obvio que ignorabas que quienes no sacan buenas calificaciones en la escuela suelen triunfar en grande fuera de ella. Que un individuo reciba notas altas en la universidad no lo convierte en un héroe, porque podría dejar de obtenerlas una vez se le dé el diploma, mientras quien saca malas notas en la escuela podría obtener más tarde altas calificaciones en la vida. El principal secreto para vencer el complejo de inferioridad, el cual equivale a dudar en exceso de uno mismo, es que llenes tu mente de fe. Desarrolla una enorme fe en Dios y al mismo tiempo conseguirás una fe modesta, pero firme y realista en ti.
La adquisición de una fe dinámica se efectúa a través de la oración intensa, la lectura y asimilación de la Biblia y la práctica de sus técnicas de fe. En otro capítulo me ocuparé de fórmulas específicas para orar, pero aquí quiero referir que la oración que produce la clase de fe requerida para eliminar la inferioridad es de naturaleza específica. Orar de manera superficial, formalista y mecánica carece de eficacia suficiente. Una mujer negra formidable, cocinera en el hogar de unos amigos en Texas, fue interrogada acerca de lo que hacía para resolver tan cabalmente sus dificultades. Respondió que los problemas ordinarios se enfrentan con oraciones ordinarias, mientras que para enfrentar una gran dificultad debes rezar con toda tu fe. Uno de mis amigos más ejemplares fue el ya desaparecido Harlow Andrews, de Syracuse, New York, uno de los mejores hombres de negocios e individuos espirituales que he conocido. Él sostenía que el defecto de muchas plegarias es que no son lo bastante intensas. Para llegar a algún lado con la fe, decía, aprender a rezar con fervor. Dios te juzgará de acuerdo con la intensidad de tus oraciones, y estaba en lo cierto, porque las Escrituras dicen, hágase en vosotros según vuestra fe. Mateo 9:29. Así, entre más grande sea tu problema, más fervorosamente debes rezar. El cantante Roland Hayes me contó que su abuelo, menos instruido que él, pero cuya sabiduría innata era notoria, alegaba: el problema de muchas oraciones es que no tienen aspiración. Orienta tus rezos a tus dudas, temores e inferioridades más hondos. Si pronuncias plegarias intensas y profundas, dotadas de gran aspiración, forjarás una fe fabulosa y vital. Busca un director espiritual competente que te enseñe a tener fe. La aptitud para poseer fe y utilizarla para liberar las habilidades que ella proporciona es una destreza que, como cualquier otra, debe estudiarse y practicarse para que alcance la perfección. Al final de este capítulo se enlistarán 10 sugerencias para vencer tu patrón de inferioridad y desarrollar tu fe. Si aplicas de manera diligente esas reglas, te ayudarán a aumentar la seguridad en ti mismo y a disipar tu sensación de inferioridad por arraigada que esté. Pero por lo pronto deseo indicar que para incrementar la confianza en ti, es algo muy eficaz el que sugieras a tu mente conceptos de seguridad. Desde luego que ella está obsesionada con ideas de inseguridad e insuficiencia. Se debe a que éstas han dominado tu pensamiento durante un largo periodo. Debes dar a tu mente un patrón más positivo, lo que se logra proponiéndole ideas de seguridad de modo repetitivo. Entre la agitación de la vida diaria se requiere un pensamiento disciplinado para reeducar a la mente y hacer de ella una planta generadora de energía. Incluso en medio de tu trabajo cotidiano, es posible introducir en tu conciencia pensamientos de confianza en ti. Permíteme relatarte el caso de un señor que hacía eso con un método muy singular. Una helada mañana de invierno, este individuo pasó a recogerme a un hotel en una ciudad del Medio Oeste para llevarme a otro lugar, a 55 kilómetros de distancia, en el que yo debía dar una conferencia. Tras subirnos a su auto, partimos a gran velocidad, pese a lo resbaladizo de la carretera. Él iba un poco más rápido de lo que me pareció razonable, de manera que le recordé que teníamos tiempo de sobra y le sugerí que avanzáramos más despacio. No se preocupe por mi forma de conducir, replicó. Antes tenía toda clase de inseguridades, pero las vencí. Me daba miedo todo. Temía viajar en automóvil o volar en avión,
y si alguien de mi familia salía de casa, no estaba tranquilo hasta que regresaba. Tenía siempre el presentimiento de que iba a suceder algo malo y esto me amargaba la existencia. Estaba impregnado de inseguridad y carecía de confianza. Este estado de ánimo se reflejaba en mis negocios, así que no me iba nada bien. Pero un buen día se me ocurrió un plan maravilloso que echó de mi mente todas esas sensaciones de desconfianza y ahora vivo con seguridad no solo en mí mismo, sino también en la vida en general. Para exponerme ese plan maravilloso, señaló 2 clips sujetados al tablero bajo el parabrisas y sacó de la guantera un paquete de tarjetas. Seleccionó una de ellas, la deslizó bajo un clip y vi que decía: si tuviereis fe, nada os sería imposible. Mateo 17:20. Luego quitó esa tarjeta, barajó diestramente el resto con una sola mano, sin dejar de manejar. Seleccionó una más y la puso bajo el otro clip. Esta decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Soy agente viajero, explicó, y paso gran parte del día en mi auto para visitar a mis clientes. Así que sé por experiencia que mientras se conduce uno piensa todo tipo de cosas. Si este patrón de pensamientos es negativo, uno tendrá muchos pensamientos negativos durante el día, lo cual es malo, por supuesto, pero yo era así. Mis pensamientos a lo largo de la jornada, entre una visita y otra, eran de fracaso y temor. Incidentalmente, esa era una de las razones de mis escasas ventas. Pero, desde que uso estas tarjetas para memorizar su contenido mientras conduzco, he aprendido a pensar de otra forma. Las inseguridades que antes me perseguían han desaparecido casi por completo. En vez de pensar en mis temores o en el fracaso y la ineficiencia, pienso en el valor y la fe. Este método me ha hecho cambiar de un modo estupendo y también me ha ayudado en mis negocios, porque ¿cómo hacer una venta si uno llega a la oficina de un cliente pensando que no podrá hacerla? Este plan utilizado por mi amigo es muy sensato. Cuando él llenó su mente con afirmaciones de la presencia, apoyo y ayuda de Dios, en realidad cambió sus procesos mentales. Puso fin al predominio de su antigua sensación de inseguridad. Sus facultades fueron liberadas. Es nuestra manera de pensar lo que nos hace sentirnos seguros o inseguros. Si en nuestro pensamiento albergamos constantemente expectativas siniestras, tenderemos a sentirnos inseguros casi todo el tiempo. Peor todavía, tenderemos a crear, mediante el poder del pensamiento, las condiciones mismas que tememos. Ese vendedor generaba resultados positivos gracias a que ponía en su auto tarjetas que le producían pensamientos vitales de valor y confianza. Sus habilidades, curiosamente inhibidas por una psicología derrotista, ahora fluían desde una personalidad en la que las actitudes creativas habían sido estimuladas. La inseguridad en uno mismo es, al parecer, uno de los grandes problemas de hoy. En una encuesta se pidió a 600 estudiantes de psicología de cierta universidad que señalaran su problema personal más grave. 75% de ellos enlistó falta de seguridad. Es de suponer que esa enorme proporción rige también en la población en general. En todas partes es posible encontrar personas con temores internos que se acobarden frente a la vida, que sufren una profunda sensación de inseguridad e insuficiencia y que dudan de sus habilidades. En lo más hondo de su ser desconfían de su aptitud para asumir responsabilidades o aprovechar oportunidades.
Se sienten permanentemente asediadas por el vago y siniestro temor de que algo no va a salir bien. No creen tener lo que se necesita para ser como quieren, así que se contentan con menos de lo que son capaces. Miles y miles de personas se arrastran por la vida frustradas y temerosas, y en la mayoría de los casos, esa frustración de su capacidad es completamente innecesaria. Los golpes de la vida, la acumulación de dificultades y la multiplicación de problemas tienden a desgastar tu energía y a dejarte fatigado y desanimado. En esas condiciones, no es fácil advertir el verdadero estado de tu poder y sería fácil rendirte a un desaliento injustificado. Es esencial que revalores tus cualidades. Si lo haces con una actitud razonable, esa evaluación te convencerá de que estás menos desvalido de lo que crees. Por ejemplo, hace tiempo me consultó un hombre de 52 años de edad que estaba muy abatido y que reveló una desesperación extrema. Dijo estar acabado y me informó que todo lo que había hecho en su vida se había venido abajo. ¿Todo?, le pregunté. Todo, repitió, y reiteró que estaba acabado. No me queda nada. Todo ha desaparecido. No me queda la menor esperanza y estoy demasiado viejo para empezar de nuevo. He perdido la fe. Aunque naturalmente sentí compasión por él, saltaba a la vista que su principal problema era que las oscuras sombras de la desesperanza habían entrado en su mente y empañaban y distorsionaban su perspectiva. Este retorcido pensamiento había mermado sus facultades y lo había dejado sin fuerza. Bueno, le dije, tomemos una hoja y anotemos los valores que le quedan. Es inútil, suspiró. No me queda nada, ya se lo dije. Por mi parte repuse. Veamos de todos modos qué ocurre. Entonces inquirí. ¿Su esposa sigue con usted? Claro que sí, y es maravillosa. Llevamos 30 años de casados. Ella no me dejaría nunca por mal que marcharan las cosas. Muy bien, anotemos eso. Que su esposa sigue a su lado y jamás lo dejará, pase lo que pase. ¿Y sus hijos? ¿Tiene hijos? Sí, contestó. Tengo 3 y son excelentes. Me conmueve que se hayan acercado a mí para decirme, te queremos mucho, papá, y estamos contigo. Bueno, dije, ese es el número 2. 3 hijos que lo aman y que siempre estarán a su lado. ¿Tiene amigos?, pregunté. Sí, respondió, muy buenos amigos. Debo admitir que han sido muy solidarios. Me han buscado para decirme que les gustaría ayudarme, pero ¿qué pueden hacer? Nada. Eso es el número 3. Tiene amigos que querrían ayudarle y que lo aprecian. ¿Y qué hay de su integridad? ¿Ha hecho algo malo? Mi integridad está intacta, replicó. Siempre he intentado hacer lo correcto y tengo la conciencia tranquila. Muy bien, dije. Pondremos eso como el número 4, integridad. ¿Y su salud? Es muy buena, refirió. He estado enfermo muy pocas veces y creo estar en buen estado físico. Pongamos eso como el número 5, buena salud. ¿Qué puede decirme de Estados Unidos? ¿Cree que sigue siendo una nación próspera y el país de las oportunidades? Sí, dijo. No me gustaría vivir en ningún otro. Eso es el número 6. Vive en Estados Unidos, el país de las oportunidades, y le agrada. Entonces inquirí. ¿Y su fe religiosa? ¿Cree en Dios y que Él le ayudará? Sí, respondió. Es indudable que no habría podido soportar todo esto sin la ayuda de Dios. Ahora leamos todos los beneficios que hemos descubierto. 1. Una esposa maravillosa, 30 años de casado. 2. 3 hijos cariñosos que siempre estarán con usted. 3. Amigos que le ayudarán y lo estiman.
4. Integridad, nada de qué avergonzarse. 5. Buena salud. 6. Vive en Estados Unidos, el mejor país del mundo. 7. Tiene fe religiosa. Deslice la lista hacia él a través de la mesa. Me da la impresión de que usted goza de abundantes beneficios, a pesar de que me dijo que lo había perdido todo. Él sonrió avergonzado. Es que no había pensado en esas cosas. Nunca las había concebido de tal manera. Tal vez mi situación no sea tan mala, dijo con un tono meditabundo. Podría volver a empezar si adquiero un poco de confianza, si encuentro dentro de mí cierta sensación de poder. Este señor comprendió lo que sucedía y volvió a empezar, pero lo hizo solo cuando cambió de punto de vista, de actitud mental. La fe acabó con sus dudas y de su interior emergió una fuerza más que suficiente para vencer todas sus dificultades. Este caso ilustra una profunda verdad que el famoso psiquiatra Karl Benninger recogió en una frase elocuente. Las actitudes son más importantes que los hechos. Vale la pena que repitas esta verdad hasta que te empapes de ella. Ningún hecho entre todos los que enfrentamos, por arduo o irremediable que parezca, es tan importante como nuestra actitud hacia él. Tu forma de concebir un hecho puede arruinarte antes siquiera de que hagas nada al respecto. Así, podrías permitir que un suceso te abrume incluso antes de enfrentarlo. Por otro lado, un patrón de pensamiento seguro y optimista puede modificar o trascender ese hecho por completo. Conozco a un individuo que constituye un bien extraordinario para su organización, y no porque posea una aptitud excepcional, sino porque invariablemente hace gala de un patrón de pensamiento triunfante. Si sus compañeros ven con pesimismo una propuesta, él emplea lo que llama el método de la aspiradora, es decir, mediante una serie de preguntas absorbe el polvo de la mente de sus colegas, elimina sus actitudes negativas. Luego, sin más, sugiere ideas positivas sobre la propuesta hasta que otra serie de actitudes da a sus compañeros un nuevo concepto de los hechos. Ellos suelen comentar que la realidad parece muy distinta cuando este colega suyo trabaja con ella. La diferencia se debe a la actitud de seguridad de ese colega, lo que no descarta objetividad en la evaluación de los hechos. Las víctimas del complejo de inferioridad ven las cosas a través de actitudes distorsionadas. El secreto para corregir esto es adquirir una visión normal, la cual se inclinará siempre hacia el lado positivo. Así pues, si tú te sientes postrado y que has perdido confianza en tu aptitud para ganar, siéntate, toma una hoja y haz una lista no de los factores en tu contra, sino de los que están a tu favor. Si tú, yo o cualquier otro piensa sin cesar en las fuerzas que parecen estar contra él, les concederá un poder muy superior al que tienen, y ellas asumirán un impulso que en verdad no poseen. Si por el contrario visualizas, afirmas y reafirmas los beneficios de que disfrutas y no dejas de pensar en ellos, enfatizándolos al máximo, saldrás de cualquier dificultad por grande que te parezca. Tus facultades internas se afianzarán y con la ayuda de Dios pasarás de la derrota a la victoria. Uno de los conceptos más eficaces para remediar la inseguridad es pensar que Dios está contigo y te ayuda. Esta es una de las enseñanzas más simples de la religión, es decir, Dios Todopoderoso te acompaña, permanece a tu lado, te socorre y te mantiene a flote. No hay creencia más eficaz que esta para desarrollar la seguridad en uno mismo. Para practicarla, afirma:
Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios me guía. Dedica varios minutos al día a visualizar su presencia y ejercita después la creencia en esa afirmación. Emprende tus negocios con base en el supuesto de que lo que afirmaste y visualizaste es cierto. Afírmalo, visualízalo, créelo y se realizará por sí solo. El poder que este procedimiento pone en libertad te dejará estupefacto. La sensación de seguridad depende del tipo de pensamientos que suelen ocupar tu mente. Si piensas en el fracaso, te condenas a fracasar. En cambio, si te empeñas en sentir confianza en ti y vuelves esto un hábito permanente, desarrollarás una sensación de capacidad tan firme que superarás todas las dificultades que se te presenten, por graves que sean. La sensación de seguridad produce fortaleza. El escritor canadiense Basil King dijo en una ocasión: si eres osado, grandes fuerzas saldrán en tu ayuda. La experiencia confirma la veracidad de esto. Sentirás que esas potentes fuerzas te ayudan a medida de que tu creciente fe reajusta tu actitud. El ilustre escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson expresó esta gran verdad: vencen quienes creen ser capaces de hacerlo. Y agregó: haz lo que temes y la muerte del miedo será cosa cierta. Practica la confianza y la fe y pronto todos tus temores e inseguridades no tendrán ningún poder sobre ti. Una vez en que el general Stonewall Jackson, héroe de la Guerra Civil de Estados Unidos, planeaba un ataque audaz, uno de sus generales objetó temeroso: esto es de dar miedo. Jackson puso una mano en el hombro de su timorato subalterno y le dijo: nunca siga el consejo de sus temores, general. El secreto es que llenes tu mente de pensamientos de fe, seguridad y confianza. Esto echará de ella todos tus pensamientos de duda, toda inseguridad. A un hombre al que mucho tiempo lo habían perseguido sus recelos y temores, le sugerí que leyera la Biblia y subrayara con un lápiz rojo todas las frases relativas al valor y la seguridad. Asimismo, las aprendió de memoria, con lo que llenó su mente de los pensamientos más sanos, optimistas y eficaces del mundo. Estos pensamientos dinámicos lo hicieron pasar de una desesperanza lamentable a una fuerza invencible. El cambio ocurrido en él en cuestión de semanas fue notable. Siendo un fracaso casi absoluto, se convirtió en una personalidad confiada y alentadora, que ahora irradia valor y magnetismo. Recuperó la seguridad en sí mismo y en sus habilidades por medio de un proceso simple de condicionamiento mental. En resumen, ¿qué puedes hacer para aumentar tu seguridad en ti mismo? A continuación aparecerán 10 sencillas reglas prácticas para dejar atrás una actitud de insuficiencia y aprender a ejercer la fe. Miles de personas han empleado estas reglas y reportado resultados satisfactorios. Adopta este programa y tú también incrementarás la confianza en tus facultades. También tendrás una nueva sensación de poder. 1. Elabora y graba bien en tu mente una imagen de ti como triunfador. Aférrate a esta idea. No permitas que se desvanezca. Tu mente hará todo lo posible por desarrollarla. Nunca te concibas como una persona fracasada. No dudes jamás de la realidad de esa imagen. Esto sería muy peligroso porque la mente siempre trata de alcanzar lo que imagina. Por tanto, imagina éxito a toda costa, aunque las cosas parezcan marchar mal. 2. Cada vez que tengas un pensamiento negativo concerniente a tus habilidades,
Expresa de modo deliberado un pensamiento positivo para anular ese otro. 3. No magnifiques los obstáculos en tu imaginación. Menosprecia todo presunto obstáculo. Minimízalo. Las dificultades deben estudiarse y enfrentarse con eficiencia para que sea posible eliminarlas, pero deben verse como lo que son, no amplificarse por miedo. 4. No te dejes impresionar por nadie ni trates de imitarlo. Ningún otro puede ser tú tan eficiente como tú. Recuerda también que pese a su apariencia y conducta segura, los demás sienten tanto miedo como tú y dudan igualmente de sí mismos. 5. Repite 10 veces al día estas palabras dinámicas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Interrumpe un segundo la lectura y repítelas ahora con lentitud y firmeza. 6. Busca un psicoterapeuta competente que te ayude a entender por qué haces lo que haces. Conoce el origen de tu sensación de inferioridad y desconfianza de ti, que a menudo se remonta a la infancia. Conocerse a uno mismo permite sanar. 7. Repite 10 veces al día la afirmación siguiente, de ser posible en voz alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Repítela ahora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase mágica es el antídoto más eficaz sobre la tierra contra los pensamientos de inferioridad. 8. Haz una estimación realista de tu aptitud y súmale 10%. No te vuelvas egoísta, pero desarrolla un respeto sano por ti mismo. Cree en las facultades que el Señor te dio. 9. Ponte en las manos de Dios. Para hacerlo, di sencillamente, estoy en manos de Dios. Cree en que recibes ahora toda la fuerza que necesitas. Siéntela fluir en tu interior. Afirma que el reino de Dios está dentro de ti. Lucas 17:21. Bajo la forma de un poder adecuado para enfrentar las demandas de la vida. 10. Recuerda que el Señor está contigo y nada puede vencerte. Cree que en este momento recibes poder de Él.